Hola a todas y todos, ¿cómo están el día de hoy? Sean muy bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Mi nombre es Jorge Torres, soy psicólogo educacional y trabajo actualmente en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, específicamente en el Centro de Enseñanza y Aprendizaje de la facultad. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante que tiene como título Reconociendo fortalezas y debilidades al aprender. En ocasiones realizamos distintas actividades, ¿cierto? En el día a día, cuando estudiamos, a lo mejor cuando compartimos con otras personas, y a veces resulta que no todo sale según lo planeado, a veces hay algunas dificultades, otras veces todo sale súper bien y nos damos cuenta que tenemos muchas habilidades, ¿cierto? Y todas estas cosas son fortalezas y debilidades que van apareciendo. Aparecen en nuestras actividades cotidianas y también aparecen en el estudio. Entonces hoy nos vamos a enfocar en aquellas fortalezas y debilidades, digo, que ocurren cuando estamos en estos procesos de aprendizaje, cuando estamos aprendiendo y cuando estamos estudiando. ¿Cómo vamos a abordar esta temática? A partir de tres objetivos principales. El primero de ellos es poder identificar por qué es importante hablar de fortalezas y debilidades, por qué es importante que las conozcamos, por qué es importante que seamos conscientes de que existen ciertas fortalezas y ciertas debilidades al estudiar. En un segundo momento vamos a reconocer cuáles son nuestras propias fortalezas y cuáles son nuestras propias debilidades. ¿Cómo vamos a hacer esto? A través del autoconocimiento, es decir, conociéndonos a nosotros mismos, conociéndonos a nosotras mismas, y a partir de eso ir reconociendo cuáles son estas fortalezas y cuáles son estas debilidades. Cuando ya tengamos toda esta información y podamos conocernos un poco más, vamos a ser capaces de desarrollar distintas estrategias, de poder hacer distintas cosas que nos permitan potenciar nuestro aprendizaje. Entonces, les invito a quedarse a lo largo de esta cápsula para poder conocer estas distintas temáticas y que podamos desarrollar en conjunto estas estrategias y así podamos potenciar al máximo nuestro aprendizaje. Partamos entonces con el primer punto que les indicaba. Y como les mencionaba en la introducción, cuando nosotros estamos realizando distintas actividades, cuando realizamos también actividades académicas, cuando estamos estudiando, las cosas a veces salen muy bien y otras veces no salen como lo esperábamos, ¿cierto? Y ahí entran las preguntas de ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Cierto? ¿Cómo puedo mejorarlo? Y cuando algo falla o cuando algo sale mal, o una situación no termina siendo tan positiva, por lo general también van apareciendo algunas emociones, algunas sensaciones. ¿Cómo se suelen sentir ustedes cuando las cosas no salen tan bien? ¿Aparece la frustración? ¿Aparece la inseguridad? ¿Aparece la preocupación? Son, son sensaciones, son sentimientos, son emociones que van apareciendo a lo largo de nuestras vidas y a lo largo de ciertos acontecimientos. Pero lo importante es no quedarse solamente ahí, ¿cierto? Sino que también pensar en cómo podemos ir solucionando estos elementos. Y es que, como les decía, como personas nos podemos equivocar. Está bien que nos equivoquemos. Somos seres humanos, somos personas, no somos perfectos, no somos perfectas, y por lo tanto podemos equivocarnos a lo largo de nuestra vida. Y así como podemos equivocarnos, también podemos aprender. Cuando vamos pasando por distintas actividades, por distintos momentos a lo largo de nuestra vida, podemos ir aprendiendo de esos momentos y podemos ir desarrollando estrategias, distintas habilidades, distintas acciones que nos permitan trabajar en aquellas que tenemos, pero que también nos permitan potenciar nuestras fortalezas, que nos permitan potenciar aquellas cosas que hacemos bien, aquellas cosas que nos resultan bien. Entonces, para poder trabajar en todos estos aspectos, es muy importante que nos conozcamos, que comencemos a dedicar un tiempo para descubrir cómo somos, quiénes somos, qué nos gusta hacer, qué no tanto. Pero también es importante que vayamos explorando en cuáles son nuestras habilidades y cuáles son aquellas cosas que nos terminan generando un poco más de dificultad. ¿Y por qué es importante conocerse? ¿O cómo comenzamos a conocernos? Y es que a lo mejor ustedes han pasado por situaciones, ¿cierto?, donde
no saben, a lo mejor tienen dos opciones y no saben por cuál decidirse, o incluso en elementos mucho más cotidianos. A veces ocurre que nos preguntan como, oye, ¿y qué música te gusta? Y nosotros decimos como, no, me gusta de todo, o escucho de todo. Pero si nos vamos más en el detalle, si comenzamos ahí a profundizar en esos aspectos, a lo mejor nos damos cuenta que no nos gusta toda la música, o no escuchamos de todo. A lo mejor hay cierto tipo de música, a lo mejor hay ciertos artistas, o incluso a lo mejor hay ciertas canciones específicas que nos gustan, y no son todas. Y ahí comenzamos a ver como, a lo mejor no me gusta tanto la salsa y el merengue, y soy más de, a lo mejor me gusta la cumbia. O a lo mejor no me gusta la cumbia y me gusta un poco más el rock. Pero tampoco me gusta todo el tipo de rock, me gusta a lo mejor algunas bandas específicas. Y así comenzamos este proceso de ir conociendo, de ir descubriendo cómo somos y quiénes somos al final, ¿cierto? Y es que el autoconocimiento o este proceso de conocerse a uno mismo no depende solo de nosotros y de nosotras. No es un trabajo personal y único, sino que también se construye, se va edificando en base a nuestra experiencia con nosotros mismos, pero también a nuestra experiencia con otros y otras. Es decir, lo que pueden llegar a decir otras personas que nos conocen sobre nosotros o nosotras mismas, también termina aportando a cómo vamos construyendo este autoconocimiento. Y a veces pasa que como nos ven otras personas es distinto a cómo nos vemos nosotros mismos o nosotras mismas. Entonces ocurre a veces como ciertos conflictos, que yo puedo decir, no, si yo soy súper simpático. A lo mejor tengo un grupo de amigos y amigas que me dicen, sí, Jorge es simpático. Pero a lo mejor hablo con otras personas y dicen, no, Jorge es súper pesado. No lo han visto como anda, siempre anda serio, no, súper pesado. Y a lo mejor hablo con mis hermanos o mis hermanas y me dicen, no, Jorge es súper desagradable. Y hablo con mis padres, mis madres, etc. Y también me dicen como, no, Jorge es de tal manera. Y todos tienen una imagen distinta de cómo soy yo. Y yo también tengo una imagen distinta de cómo soy. Ahí se pueden ir generando ciertas diferencias. Pero lo importante es que todos estos elementos son válidos al momento de pensar en cómo somos, qué nos gusta, cuáles son nuestras habilidades o cuáles puedo comenzar a desarrollar. A lo mejor otras personas ven ciertas habilidades en mí que yo todavía no descubro de manera personal. Y ahí es bueno empezar a escuchar, ¿cierto? Un poquito lo que tienen los demás y las demás para decir, ¿cierto? Y seguir aportando en esta construcción del autoconocimiento. Seguir conociéndonos a nosotros y a nosotras. Y así, como yo puedo descubrir distintas habilidades, así como yo puedo descubrir distintas, a lo mejor distintas áreas en las que soy bueno, en las que soy buena, también puede que me encuentre con algunos elementos en los que yo considero que no soy tan bueno. ¿Qué pasa si no soy tan bueno en esto? ¿Qué pasa si me doy cuenta que al parecer no tengo tantas capacidades para esta área o para realizar alguna actividad? Eso es un gran elemento que aparece cuando comenzamos a conocer. Porque así como el autoconocimiento nos puede ayudar para conocer nuestras habilidades y conocer en lo que somos buenos y buenas, también el autoconocimiento nos puede generar algunas dudas, ya que vamos a empezar, al igual como descubrimos que tenemos ciertas habilidades, también vamos a empezar a descubrir que tenemos ciertas debilidades. Y ahí, como les decía, puede comenzar ciertas dudas, ciertos cuestionamientos, decir, como, ya, pero yo creo que he sido siempre malo para las matemáticas. ¿Voy a ser capaz de dar una evaluación y tener un buen resultado ahora? ¿Por qué va a ser distinto esta vez si las veces anteriores no me ha ido tan bien? Y es que resulta que cuando tenemos ciertas experiencias que han sido negativas o que nos han terminado afectando, sobre todo cuando son de algún tema específico, es posible que intentemos evitarlo en el futuro. Porque la experiencia nos dice que al parecer no somos tan buenos o tan buenas en cierta área. Y intentamos, ¿cierto?, hacerle el quite un poco a ciertas actividades. Y resulta que terminamos evitando y no atreviéndonos a enfrentar esas situaciones otra vez. ¿Por qué no le damos una nueva oportunidad? ¿Por qué no lo intentamos de nuevo? ¿Cómo hacemos esto? Es fácil decir como inténtenlo, ¿cierto?
Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo llevamos a la realidad? El autoconocimiento, este proceso de conocerse a uno mismo o a una misma, es un proceso que nunca termina, ¿ya? Cada día podemos ir descubriendo cosas nuevas, cada día podemos ir descubriendo distintas habilidades, cada día podemos ir descubriendo distintas fortalezas y también podemos ir descubriendo cosas que no conocíamos, podemos ir descubriendo cosas que a lo mejor pensábamos que sabíamos hacer bien y parece que no sabíamos tanto, podemos ir reconociendo esas debilidades y esos aspectos a mejorar. Entonces, como el autoconocimiento es algo que nunca termina, así como es importante reconocer las experiencias previas que he tenido, ¿cierto? También va a ser importante ir estableciendo ciertas metas que quiero alcanzar. ¿Qué cosas me motivan? ¿Qué es lo que me interesa? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Cuáles van a ser mis objetivos? ¿Qué puedo hacer para lograr esos objetivos? ¿Cierto? No quedarse solo en plantear metas, ¿cierto? A futuro, sin pensar también qué podemos hacer para lograr esos objetivos y esas metas. Si les interesa profundizar mucho más sobre este tema de cuáles son las metas, cómo ir construyendo estos objetivos y qué hacer para poder lograr esos objetivos, les invito a ver la cápsula anterior donde justamente estuvimos hablando sobre poder ir construyendo metas y objetivos para nuestro aprendizaje. Si quieren profundizar más en esto, pueden ir a ese video y ver estos distintos temas. Pero ahora nos tenemos que quedar también con esto. Cuando estamos conociéndonos a nosotros mismos, es bueno mirar hacia atrás, ver qué cosas nos han resultado bien, en cuáles hemos tenido algunas dificultades, pero también pensar hacia el futuro. ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Cuáles son los objetivos que queremos alcanzar? ¿Y qué cosas nos motivan para poder lograr esos objetivos? Y aquí les traigo un ejercicio que les puede ir ayudando a conocerse a ustedes mismos. Esto se llama FODA. FODA por las iniciales de los distintos conceptos que aparecen ahí. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. El FODA, para llevarlo un poco en contexto, es algo que utilizan las empresas para conocer cuáles son sus fortalezas, sus oportunidades, las debilidades y las amenazas que pueden aparecer. Pero esto también lo podemos llevar a un plano personal para conocer cuáles son nuestras propias fortalezas y debilidades y también lo podemos llevar para el aprendizaje. Cuando estamos estudiando, cuando estamos en este espacio más académico, ¿cierto? Donde estamos estudiando a lo mejor para alguna evaluación, cuando ingresan a la universidad, ¿cierto? O estén en sus primeros años también, cómo poder ir reconociendo esas fortalezas y debilidades que tengo en el estudio, el FODA puede ser muy útil. Entonces, ¿de qué se trata el FODA? Como les decía, tiene estos 4 conceptos principales que nos permiten ir conociéndonos un poco más. Por un lado tenemos las fortalezas y las debilidades, que son aquellos elementos o características personales que son propias de cada uno y de cada una, y que nos van a permitir, en el caso de las fortalezas, nos van a ayudar a cumplir nuestros objetivos, a cumplir nuestras metas. Y en el caso de las debilidades son aquellas características o aquellos elementos personales que nos van a dificultar un poco en el cumplimiento de nuestras metas. Y por lo tanto va a ser importante trabajar en estas debilidades para que vayan desapareciendo de a poco. Por otro lado tenemos las oportunidades, que son elementos externos, que a lo mejor yo no manejo y que me terminan dando cierta ventaja o cierto beneficio para el desarrollo de mis planes. Y así como hay oportunidades, que son estos elementos externos, también hay amenazas, ¿ya? Que son las situaciones o son acontecimientos que tampoco puedo manejar, que también están de manera externa y que pueden poner en riesgo nuestros objetivos, que pueden terminar dificultando el cumplimiento de estos objetivos. ¿Por qué es importante reconocer estos elementos? Porque las fortalezas y las oportunidades nos van a ayudar a poder lograr nuestras metas. Y por lo tanto es muy importante que las podamos reconocer, que podamos reconocer cuáles son nuestras habilidades y poder potenciar esas habilidades, pero también pensar en cuáles son las oportunidades que tenemos para poder lograrlo. Y las debilidades también es bueno reconocerlas y no quedarse solo con lo que yo soy bueno, ¿no? Que yo soy bueno para esto, entonces solo me dedico a este aspecto. También es bueno que reconozcamos nuestras debilidades, porque si vamos a estar constantemente evitando situaciones que no son cómodas para nosotros o para nosotras,
no nos vamos a poder desarrollar plenamente y vamos a estar con una constante preocupación de si podemos o no lograr ciertas cosas. Entonces también es bueno reconocer las debilidades para, como les decía antes, poder trabajar en ellas, pero también va a ser bueno reconocer las amenazas para evitarlas o para ver qué podemos hacer al respecto. Lo voy a llevar a algo muy concreto. A lo mejor yo tengo que prepararme para una prueba, llámese la PTU, o puede que esté estudiando en el colegio y tenga una evaluación final, o puede que esté en mi primer, segundo año de universidad y también necesito prepararme para algo importante. A lo mejor yo descubro que tengo como fortaleza que tengo una buena capacidad para concentrarme. Entonces, yo sé que si logro eh, ver ahí qué es lo que tengo que estudiar, me voy a poder concentrar y eso es una fortaleza. Y además, tengo como una oportunidad que en mi casa todos saben que estoy estudiando y por lo tanto no me distraen. Entonces, el ambiente donde yo estoy, el contexto en el que me encuentro, me ayuda también para mi estudio porque me permiten tener esa concentración. Como debilidad, yo también reconozco que si bien me logro concentrar muy bien, si alguien me invita como a un panorama distinto, yo voy a elegir ese panorama antes que estudiar. Soy muy bueno concentrándome, pero soy débil. Y no, si alguien me invita a algo, yo voy a salir. Entonces reconozco esa debilidad y puedo tomar algunas acciones para evitar esa debilidad. Y a lo mejor hay algunas amenazas. Y tengo amigos y amigas que no comprenden que yo estudie y me van a invitar igual a salir. Entonces, también es bueno reconocer esas amenazas y esas debilidades. Entonces, como yo sé que, aunque me concentre bien y esté todo mi ambiente para poder... me acaban de corregir aquí que dice amenazas. Sí, fue una Z. Eh, entonces, así como tenemos ciertas fortalezas y ciertas oportunidades, ¿cierto? Si yo sé que una de mis debilidades es que me gusta salir mucho y una amenaza es que mis amigos o mis amigas me invitan constantemente a salir, va a ser bueno que yo pueda tomar ciertas acciones para evitar esa situación. Entonces a lo mejor puedo silenciar el celular, ¿cierto? Para que en caso que alguien me llame o me mande un WhatsApp invitándome, yo no me doy cuenta dentro de mi espacio de estudio. Si yo sé que soy muy bueno para salir, también a lo mejor voy a bloquear ciertas redes sociales para evitar ver panoramas, ¿cierto? A donde puedo ir y así me puedo enfocar en mi objetivo que va a ser el estudio. Y así puede pasar con distintas situaciones en nuestras vidas. Entonces ahí va a ser muy importante y muy relevante que podamos ir reconociendo estos aspectos para tomar ciertas acciones. Y bueno, ¿qué otro elemento podemos hacer para comenzar a conocernos a nosotros mismos y a nosotras mismas? Es bueno que podamos hacernos ciertas preguntas que también nos van a permitir ir conociéndonos. Digo. Estas son preguntas orientadoras que es bueno que podamos ir preguntándonos para poder reconocer qué cosas podemos mejorar y qué cosas podemos potenciar. ¿Ya? Como les digo, es bueno reconocer habilidades para poder mantenerlas, ¿cierto? Para poder incluso mejorarlas, pero también es bueno reconocer aquellas debilidades para ir cambiándolas. Entonces yo aquí les traigo algunas preguntas que va a ser relevante para poder ir conociéndose a ustedes mismos y a ustedes mismas. Por ejemplo, una de estas preguntas puede ser, que va a aparecer en cualquier momento, ¿qué me motiva a involucrarme en una tarea? ¿Cuáles son los intereses que tengo? ¿Qué cosas me gustan? O cuando digo, ya, tengo que hacer esto, ¿qué me motiva a hacer esto? ¿Me va a permitir algún logro? ¿Me va a permitir avanzar en una actividad? Lo que pasa es que a veces establecemos metas muy a futuro. Y nuevamente, si les interesa ver el tema de las metas, pueden ver la cápsula anterior. Pero a veces establecemos como metas tareas que están muy a lo lejos y termina cayendo nuestras motivaciones o nuestros intereses porque sentimos que no alcanzamos nunca esa meta. Entonces es bueno también poder establecer algunos objetivos más a corto plazo, ir dividiendo una tarea. Si mi tarea es finalizar la carrera universitaria, obtener un título, eso va a ocurrir en 5 años más, entonces va a ser bueno poder establecer metas más a corto plazo. Tengo que pasar tales ramos, tengo que pasar tal semestre,
a lo mejor en la universidad o donde ingrese, ¿cierto? Voy a poder participar de algunas actividades más específicas, etcétera. Pueden ir pasando distintas cosas. No olvidando, y ahí como dice Yoshi, cuál es nuestro objetivo. No olvidar cuál es nuestra meta principal. ¿Qué es lo que queremos lograr con esto? Y por eso es importante preguntarse por nuestras motivaciones. Porque si estamos haciendo algunas tareas, es bueno preguntarnos, bueno, pero ¿por qué las estoy haciendo? ¿Qué es lo que me motiva en esto? Y recordar cuáles son esas motivaciones, ¿cierto? Para poder seguir avanzando en la tarea. Y que nuestra tarea no sea como únicamente el objetivo final tampoco. Como, no, yo voy a hacer esto para sacarme un 7. Porque ¿qué pasa si no me saco un 7 y me saco un 6,5? Quiere decir como que mi tarea no fue, o que mi trabajo no fue suficiente. Quiere decir que no logré la meta al final. Puede que yo tenga metas también muy inalcanzables. Y también va a ser importante entonces pensar en el proceso. Aprendí más allá de la nota, pude comprender bien la materia más allá también de la nota, y a lo mejor me doy cuenta que puedo tener un 7, pero aprendí todo de memoria y después se me olvida. O puedo pensar en que no me saqué el 7, a lo mejor me saqué un 6, a lo mejor me saqué un 5, a lo mejor pasé con un 4, pero aprendí muchas cosas y esas cosas son significativas para mi vida. Entonces hay una motivación en el proceso y no solamente en el resultado final. Entonces ahí también va a ser interesante ir pensando en qué nos motiva a hacer las distintas actividades que estamos haciendo. Y un poquito ligado con eso también. Cuando entrego una tarea, cuando entrego una evaluación o cuando termino a lo mejor alguna actividad, termino satisfecho, satisfecha con esa tarea, siento que di lo suficiente, no fue suficiente, necesito hacer otra cosa, siento que puedo mejorar lo que entrego, qué puedo hacer para que la próxima vez pueda ser mejor, y así nos podemos ir preguntando distintas cosas en torno a la satisfacción que nos da poder hacer ciertas actividades. Y ligado también a esto, siento que pude haber hecho mejor una tarea o siento que lo que estoy haciendo está bien y está a un buen nivel y por lo tanto debo continuar ese ritmo. O siento que hay elementos que puedo ir mejorando y que puedo ir perfeccionando. Cuando estoy estudiando, la forma en que lo hago es efectiva. Cuando empiezo a lo mejor a tomar apuntes, ya vamos a hablar sobre la toma de apuntes, pero a lo mejor cuando estoy estudiando, la forma en la que estudio, la forma en la que repaso, la forma en la que me preparo para alguna evaluación, es efectiva, me da los resultados o el proceso me sirve para lo que quiero lograr, o también hay cosas que debo ir mejorando ahí. ¿Cómo está nuestra participación? ¿Participamos en clase o nos quedamos con las dudas? O si surge alguna duda, preguntamos de inmediato. O intentamos resolver las dudas por nuestra parte y al final quedamos con más dudas que certezas. ¿Cómo está nuestra participación? ¿Cómo nos involucramos? ¿Cómo nos hacemos parte de lo que estamos aprendiendo? ¿Cómo tomamos apuntes? De aquí antes se los mencionaba. ¿Cómo hacemos estos elementos de poder sintetizar todo lo que vemos en una clase? No es tarea fácil. Entonces, ¿cómo estamos tomando apuntes? ¿Y esos apuntes son efectivos después para el estudio? ¿O quedan ahí abandonados en un cuaderno? ¿Dónde estudiamos? Y aquí pensemos en estos elementos externos, ¿cierto? De las amenazas o las oportunidades. ¿El lugar donde estudio es apropiado? ¿Tengo que hacer a lo mejor algunos cambios? ¿Me beneficia estudiar o me termina perjudicando un poco el lugar donde estoy estudiando? También son elementos que tenemos que tener en cuenta. ¿Somos constantes en nuestro estudio o lo dejamos tirado rápidamente? ¿Cómo lo estamos haciendo para poder estudiar y para poder lograr esos objetivos y esas metas que nos planteamos? ¿Nos concentramos fácilmente o vuela una mosca y nos ponemos a hacer cualquier otra cosa? También hablamos sobre la concentración en la cápsula anterior. ¿Qué pasa cuando digo que voy a hacer una actividad y no la hago y me pongo a hacer otras cosas y pateo y pateo y pateo la actividad y la voy dejando para más al final y luego resulta que ya no la hice? ¿O qué pasa cuando comienzo a hacerla y pasan 5 minutos y ya no quiero seguir con la tarea? ¿Es fácil concentrarnos o tenemos muchos distractores cerca? ¿Cómo nos preparamos para una evaluación?
revisamos apuntes, revisamos grabaciones, revisamos videos, guías de estudio. ¿Son suficientes esos elementos y esos materiales para la evaluación? ¿O tenemos que mejorarlas? Los materiales específicos de estudio, nuestros apuntes que tomamos, las guías de ejercicios, ¿son suficientes? ¿Debo considerar otros materiales de estudio? ¿Y qué pasa con la ansiedad? ¿Siento mucha ansiedad ante las evaluaciones? ¿Siento que no estoy lo suficientemente preparado o preparada? ¿Siento que me pierdo un poco? No sé qué estudiar, viene una evaluación cerca y no sé qué hacer, no sé cómo reaccionar, o por lo general me siento más tranquilo o tranquila cuando estudio. ¿Cómo es el tema de la ansiedad? Y por último, ¿qué hacemos con la realimentación de nuestros trabajos? Cuando tenemos una prueba, una evaluación, un trabajo, una actividad, y alguien nos entrega ese feedback, esa retroalimentación, ¿la consideramos? ¿La ignoramos? ¿La pedimos cuando no está? ¿O nos preocupa solamente la nota y no nos interesa saber qué cosas podemos mejorar? Todas estas preguntas nos van a permitir ir reconociendo cuáles son nuestras fortalezas y debilidades. Y como les mencioné, hay algunas que se relacionan también con estas oportunidades o con las amenazas que podemos encontrar. Entonces va a ser importante conocer todos estos elementos, pero no solamente para quedarse las preguntas, sino que para poder tomar acciones que me permitan ir mejorando esos elementos. Todo lo que vayamos reconociendo nos va a ayudar como aprendizaje. Recuerden que al comienzo les dije, puede que nos equivoquemos en algunas ocasiones, porque podemos equivocarnos, pero también podemos aprender de esas cosas. Y si notamos que tenemos ciertas debilidades, podemos tomar acciones para transformarlas y que terminen siendo nuestras fortalezas. O que terminen, a lo mejor no van a quedar en un nivel de fortaleza, pero tampoco van a ser una debilidad o una amenaza. Entonces así podemos ir superando ciertas debilidades. Entonces, es bueno que podamos hacer eh, ciertas guías o ciertas tablas que nos ayuden a ir tomando decisiones y tomando compromisos. Perdón. Entonces pensemos en que reconocimos alguna fortaleza en nuestro estudio y decimos que como fortaleza tenemos que logramos organizarnos bien. Sé qué es lo que tengo que estudiar, sé dónde están todos los materiales de estudio, tengo todo ordenadito, logro organizarme bien. Entonces, como está bien, voy a tomar compromisos para poder potenciar eso aún más. Entonces, pese a que me logro organizar bien, en ocasiones soy un poco descuidado con los tiempos de descanso. Y intento estudiar, y me salto ciertos tiempos de descanso. A lo mejor estudio mucho rato seguido y después termino muy cansado o agotado al final del día. Entonces, para evitar eso, voy a potenciar mi fortaleza de organización y además voy a organizar también muy bien mis tiempos de descanso. ¿Cómo lo hago eso? Y la aprovecho de dejar ahí la recomendación. Eh, Hay que evitar tener ciertas maratones de estudio. Esto es como de estar todo el día estudiando algo, termina siendo poco efectivo. Entonces, lo que se recomienda es que tengan pequeños bloques de estudio. Si es que la concentración no es tanto, puede ser 20 minutos, 30 minutos para estudiar, 40 minutos, pero idealmente que no excedan la hora de estudio, por nada del mundo, y ahí se tomen un descanso. Vayan tomando descansos breves luego de estos bloques de estudio, y cuando ya lleven unos 2 o 3 bloques de estudio, tómense un tiempo para descansar mucho más largo, de una media hora, o cambien a otra actividad que no tenga relación con el estudio o con los aspectos académicos. Entonces ahí pueden ir comprometiéndose con temas también de autocuidado, de poder descansar, de poder alimentarse bien, de tomarse un tiempo para respirar. No tiene nada de malo en eso. Y junto con eso también descubren que tienen a lo mejor una debilidad, y es que se desconcentran mucho. Entonces ahí también van a tener que pensar qué compromisos pueden hacer para superar esas debilidades. Entonces si yo me desconcentro mucho, ya sea con el celular, o porque tengo mi escritorio muy desordenado, o porque a lo mejor me hablan mucho mientras quiero estudiar, bueno, tengo que reconocer estos distractores, aquellas cosas que me están robando un poco el tiempo,
y los voy a alejar al momento de estudiar. Como les decía antes, a lo mejor puedo silenciar mi teléfono, alejarlo, dejarlo en otra habitación. A lo mejor puedo avisarle a quienes me hablan usualmente que voy a estar estudiando para que no me interrumpan. Y así puedo ir tomando distintas acciones que me permitan ir mejorando eh, o superando más bien estas debilidades. Y ahí Sofía dice en el chat que una de sus debilidades es que fácilmente pierde la motivación. Pero no sé qué hacer entonces. Hacerme las ganas. Y hay varios ahí y varias que nos dicen que comparten este mismo problema, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando se pierde la motivación? Y a veces, y la frase que dice ahí Sofía, siento que es muy representativa de lo que ocurre. Como, no, es que estoy poco motivado y solemos escuchar la frase, bueno, pues que hay que hacerse las ganas nomás y seguir adelante. Es difícil incluso hacerse las ganas porque sí, ¿cierto? Si no tenemos claridad de por qué estamos haciendo las cosas. Entonces ahí va a ser importante primero ver si es que lo que estaba haciendo me estaba motivando o lo estaba haciendo como a lo mejor por un poco por inercia. Eh, pero ahí lo bueno es pensar en qué me está ayudando ciertas actividades. Entonces, por ejemplo, les va a pasar en la universidad que van a tener a lo mejor cursos que van a odiar y que van a ser lateros y ustedes dicen, pero ¿para qué estoy haciendo esto? Cero motivación. Y a lo mejor el curso no motiva mucho. Y a lo mejor el tema que se habla en el curso no va a ser de mi agrado. Pero ahí voy a tener que pensar ya, ¿de qué me sirve esto? A lo mejor la voy a pasar mal, a lo mejor voy a pasar rabia, pero necesito aprobar este curso para seguir avanzando este año, porque mi meta este año es poder aprobar a lo mejor todos los cursos, o aprobar al menos el 80% de los cursos, porque a veces también hay situaciones donde nos llevan a ciertas reprobaciones. Ojalá a ustedes no les pase, pero puede también suceder ese escenario. Y no se acaba el mundo cuando eso pasa. Entonces, aquí lo importante es pensar en qué me está aportando esto para mis objetivos o para mis metas. Como dice ahí Yoshi, ¿cierto? Importante recordar cuál es nuestra meta principal. Y así como tenemos una meta principal, ¿cierto? Que a lo mejor puede estar a mediano o largo plazo, también pensar en estas metas más pequeñas que nos van a ir ayudando a, a recordar por qué estamos haciendo ciertas cosas. Entonces, y aquí, siendo honesto, tampoco la idea es pintarles como un mundo de rosa y de maravilla. En ocasiones vamos a tener que hacer actividades que no nos motivan. En ocasiones vamos a tener que hacer actividades que, como les decía, a lo mejor no son de nuestro agrado, pero sí van a tributar, sí van a permitir lograr ciertas metas o ciertos objetivos que tenemos. Entonces, si bien la actividad no va a ser motivante en sí misma, si lo ponemos dentro del panorama general, sí me va a permitir lograr otra actividad que me gusta. Y por lo tanto, la motivación no va a estar en la actividad en sí mismo, sino que en poder lograr cierta meta o cierto objetivo a futuro. Entonces, junto con conocernos, con ir haciendo nuestras preguntas que pueden ir siendo orientadoras, y junto con ir tomando ciertos compromisos y acciones que nos van a ayudar a superar las debilidades y a poder fortalecer aún más aquellas habilidades que tenemos, también hay algunas estrategias que les pueden ir ayudando. Aquí, ya sea en el colegio, en los primeros años de universidad, hay algunas recomendaciones que quiero compartir con ustedes que pueden ser bastante útiles. La primera es que sean participativos y participativas, que se involucren en las clases. Y cuando hablo de involucrarse en las calles, o sea, en las clases, me refiero a que sean parte de ese proceso. En las clases ustedes van a ir, van a estar sentados a lo mejor en una silla, o si es que van a tener a lo mejor una clase online, una clase híbrida, van a estar ahí en sus casas, pero eh, independiente del lugar donde estén, sepan que ustedes están ahí para aprender. Y así como hay un profesor que está enseñando cosas, ustedes también pueden hacer elementos, ustedes también pueden hacer acciones para beneficiar su propio aprendizaje. No depende solo del profesor o de la profesora, también depende de ustedes. Involúcrense, sean activos, activas, hagan las preguntas que necesiten hacer, no se queden con esas dudas, participen en las distintas clases, participen en las actividades, si es que les interesa a lo mejor el deporte, y en la universidad hay como organizaciones que se preocupan del deporte, o hay equipos en el deporte que a ustedes les gustan,
participen de esas cosas. Todo eso va a ir beneficiando y va a hacer que ustedes participen mucho más activamente en ese espacio. Aprendan con otros y otras. El estudio muchas veces es personal, ¿cierto? Pero no es exclusivamente personal. Ustedes pueden ir aprendiendo junto a otras personas, junto a otros compañeros y compañeras, para poder ir comparando. A lo mejor ustedes comprenden algo de una manera y sus compañeros o compañeras la comprenden de otra, y así pueden ir nutriendo todo su aprendizaje en base a estos grupos de estudio. Y es importante que esos grupos de estudio estén bien organizados, que se preocupen de estudiar, ¿cierto? Y que puedan ir permitiendo potenciar el aprendizaje de cada uno y cada una de ustedes. Otras estrategias que pueden ir ayudando es que sean proactivos y proactivas. ¿A qué me refiero con esto? Es que en ocasiones, cuando estén en la universidad, y a veces también pasa en el colegio, que les adelantan qué es lo que va a entrar en las próximas clases. Y por lo tanto, ustedes van a poder indagar en la materia antes, van a poder conocer de qué se tratan ciertos temas. A lo mejor, si es que les toca leer mucho, van a poder ir adelantando algunas de esas lecturas, y todo esto háganlo a sus propios ritmos. Si sienten que no les conviene ir adelantando cosas, bueno, no la adelanten, pero también es importante que cuando sientan que necesitan apoyo, lo busquen y lo soliciten. No hay nada de malo en pedir apoyo. Muchas universidades o instituciones de instituciones de educación superior tienen unidades de apoyo, y por lo tanto pueden acudir a ellas para solicitar la ayuda que ustedes necesiten. Entonces, ahí, junto con buscar apoyo, como dice Sabrina y como apareció aquí en el comentario acá abajo, pueden ir buscando amigos y amigas amiguis que los apoyen y las apoyen. Si ustedes sienten la confianza, ¿cierto?, de poder tener a lo mejor algún grupo cercano, también pueden ir contando ahí esos elementos. Y también pueden plantearlo. Mira, ¿saben qué? Me estoy intentando conocer a mí mismo, a mí misma. Yo considero que soy así, así, así. ¿Ustedes creen que tengo esas mismas habilidades? ¿Cuáles creen que son las debilidades que yo tengo? Y así también se pueden ir construyendo una imagen de ustedes, y cuando sea necesario pueden también ir pidiendo el apoyo que necesiten. Junto con esto también es importante que ustedes asuman ciertas responsabilidades y sean autónomos y autónomas con su aprendizaje. Es decir, hay muchas cosas que van a depender de cada uno de ustedes. Hay algunas actividades que van a tener que organizar de manera personal. Es importante que se vayan evaluando constantemente, que vayan pensando en qué cosas eh, estoy haciendo bien, qué cosas no estoy haciendo tan bien, cómo puedo ir mejorando. Todos estos procesos, todas estas medidas nos van a ir ayudando al final a poder siendo mejores cada día. Entonces es importante que nos evaluemos, no con el fin de pensar estoy haciéndolo todo mal, sino que ir pensando qué cosas puedo ir mejorando. Y en base a eso, también vayan utilizando su propia experiencia. Recuerden aquí una vez más que el autoconocimiento, el hecho de conocerse a uno mismo, a una misma, es algo permanente, ocurre durante toda la vida. Por lo tanto, a medida que vayamos avanzando, vamos aprendiendo nuevas cosas. Es importante que utilicemos esas experiencias para poder ir mejorando. Y aquí, para ya finalizar y darle también, desde ya le invito a, si que tienen preguntas, las puedan ir haciendo para que podamos responderlas aquí. Pero desde ya les dejo la siguiente invitación a que no se rindan. Ya todos pasamos altos, pasamos a lo mejor momentos que no son tan buenos, pero lo importante es que recuerden que no somos perfectos, no somos perfectos. Somos personas que pueden pasar por dificultades y pueden tener debilidades. Lo importante aquí es que podamos ir aprendiendo, como les decía, de todas estas experiencias, y no nos quedemos solamente en eso, en que tenemos debilidades, sino que podamos tomar acciones que nos ayuden a mejorar. Y no me quiero despedir sin dejarles ahí un pequeño regalito, y quedó aquí en los comentarios para que puedan ir viéndolo. Se trata de un libro. Hola Mati Kio, si quieres saludar. Les traigo un libro que les va a permitir conocer distintas estrategias para sus estudios. Distintas estrategias, pueden utilizarlo tanto en el colegio, pero también va a ser muy útil en sus primeros años de la universidad. Este libro se llama Potenciando mi aprendizaje, y de hecho para hacer ahí la mención completa lo tengo acá.
El mío ya está como todo descuidado, se me ha ido rompiendo un poquito, pero es un libro bastante útil y pueden ir descargándolo del link que aparece aquí en la lámina, pero también quedó ahí en los comentarios. Eh, y que, como les decía, trae distintas estrategias para que puedan organizarse mejor, para que puedan tomar mejores apuntes, para que puedan ir estudiando de mejor manera, puedan ir organizando grupos de estudio y puedan ir participando de distintas actividades en la vida universitaria. Así que les dejo la invitación ahí a que puedan descargarlo. En el link está la opción para poder verlo, pinchan ahí en un capítulo simplemente o pueden descargar el libro completo y lo pueden ir utilizando ahí en su vida universitaria. Así que si no hay preguntas, es completamente gratuito. Pueden descargar, pueden verlo a través de la misma página o pueden descargarlo como PDF. Entonces, eh, ahí pueden ir utilizándolo y de verdad el libro puede ser muy útil para la vida universitaria y para el estudio en general, para poder ir gestionando de mejor manera sus tiempos, para que se organicen de mejor manera y también para que puedan ir estudiando a lo largo de la universidad. Así que eso es todo por mi parte. Espero que este tema les haya gustado. Espero que eh, hayan podido ir aprendiendo y las preguntas que pudimos ver sean orientadoras también para que vayan conociéndose cada día más y puedan ir trabajando en todas sus fortalezas y debilidades. Así que les deseo el mayor éxito en todos los objetivos que tengan y en todas sus metas y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.